cómo llegó a producirse esta amenaza y si la posibilidad de un atentado norcoreano a México sigue siendo una posibilidad cercana. Hola familia, Hola paprines. bienvenidos a un nuevo vídeo y buceando entre los mensajes de recomendaciones me he encontrado otro que tiene un título interesante: regalazo de Corea del Norte a México. Uy, ¿qué le habrá regalado? Madre mía. No sé si nos lo vamos a creer mucho. Yo no me creo nada. Toneladas de oro por esta aterradora razón. Vamos Vamos a ver qué le regala Corea a México y qué más nos cuentan este vídeo. Aquí en comentarios os leemos si queréis antes de verlo qué opináis. Vamos a ello. Adelante. El día en que Corea del Norte amenazó con bombardear México. Quizá el país que más genera polémica en la comunidad internacional sea Corea del Norte. Esta pequeña nación, de unos 120.000 kilómetros cuadrados y al otro lado del mundo, es conocida por vivir más de medio siglo bajo un régimen totalitario y absoluto. Está gobernado por un líder absolutista, Kim Jong-un, quien heredó el poder de su padre, Kim Jong-il, quien a su vez lo heredó de su padre, Kim Il-sung. Hace 76 años que esta nación está gobernada por la misma familia, sin posibilidad de elegir otros mandatarios. Los 26 millones de habitantes del país están estrictamente controlados por el Estado y no tienen libertad de acción ni la posibilidad de salir de los límites de Corea del Norte. Además, el gobierno norcoreano es muy cuestionado por el resto del mundo por realizar ensayos con misiles nucleares y amenazar con usar ese arsenal para destruir a Occidente. De hecho, fue muy conocida la controversia entre Kim Jong-un y Donald Trump, que consistió en una constante amenaza mutua de aniquilación. ¿Qué tiene que ver todo esto con México? En un principio, no existe nada que vincule a la nación latinoamericana con la asiática, ya que México siempre se mostró neutral en los conflictos que enfrentan a los países orientales con los occidentales. Sin embargo, una vez ocurrió un asunto que produjo que el mismísimo líder norcoreano Kim Jong-un amenazara con enviar misiles nucleares a bombardear el territorio mexicano. Aquí te contaremos cómo llegó a producirse esta amenaza y si la posibilidad de un atentado norcoreano a México sigue siendo una posibilidad cercana. ¿Este es el oro que nos iban a regalar? ¿Ya? Qué desconcertante es todo. aterrador, como decía el título. Sí, es más aterrador que regalazo, pero vamos. Ya sí. México y Corea del Norte son naciones distantes. Existe una distancia Por geográfica supuesto. de más de 11.000 kilómetros. Pero también estos países se encuentran alejados diplomáticamente. Ambos mantienen relaciones, pero en el mínimo aceptable, con solo lo necesario para continuar sin sobresaltos entre los dos. Sucede que Corea del Norte no goza de la mejor reputación a nivel internacional. Así lo demuestran sus políticas controversiales, caracterizadas por los constantes ensayos nucleares, las amenazas a sus vecinos y severos castigos a su propia gente. Por eso se ha ganado el odio de muchas personas y desde el punto de vista internacional no es bueno ni está bien visto relacionarse con un país así. De todas formas, México hace un esfuerzo por llevarse bien con todos los países del mundo. De esta manera, el país es de los pocos en el planeta que mantienen una embajada de Corea del Norte, la cual se ubica en la Ciudad de México y atiende a los 366 norcoreanos que viven en México. También el gobierno mexicano le vende petróleo al gobierno de Kim Jong-un, relativamente poco, pero vital para su agónica industria. Además, México le compra piezas de computadoras. Estas interacciones que parecen ser pocas, increíblemente coloca a México como el principal socio de Corea del Norte en América Latina. Todo este contexto no importó en el año 2014, cuando el pequeño y lejano país amenazara con atacar a México. ¿Qué provocó la ira de Kim Jong-un? La historia comienza en 2013, cuando un barco norcoreano que había partido de La Habana intentó cruzar por el Canal de Panamá. Las autoridades del país caribeño sospechaban que en su interior podrían estar contrabandeando estupefacientes, pero lo que encontraron escondido bajo miles de costales de azúcar fue armamento pesado. Entre ese arsenal había misiles y vehículos militares.
En total, 240 toneladas de armas fueron decomisadas y la empresa norcoreana OMM, propietaria del barco, fue puesta en la lista negra de la Organización de las Naciones Unidas como una facilitadora de tráfico ilícito y se le prohibió comerciar con el resto del mundo. Tras años de ensayos nucleares para desarrollar armas de destrucción masiva, la ONU emitió una serie de sanciones que le impiden a Corea del Norte exportar e importar armamento de cualquier lugar del mundo, algo que ha afectado la capacidad militar del país asiático. Y con ese cargamento estaban violando estas sanciones. Un año más tarde, en julio de 2014, el buque de bandera norcoreano Mudu-bong, de 131 metros de eslora, salió de La Habana con destino a Corea del Norte, pero por un error que nunca se aclaró, fue a parar a Tuxpan, Veracruz, con tanta mala suerte que encalló en un área natural protegida. El sistema arrecifal Lobos Tuxpan, un arrecife coralino con ejemplares de más de 10.000 años de antigüedad. El Mudu-bong, de 6.000 toneladas de peso, dañó 3.662 metros cuadrados de arrecife, donde se ubican 250 colonias de corales de 8 especies en peligro. La embarcación norcoreana causó un desastre ambiental en la fauna y flora marinas de México, que llevará siglos reparar. En su momento se comprendió que fue producto de un accidente, por lo que se le impuso una multa a la empresa propietaria del barco por 10 millones de pesos o $70.000 para resarcir el daño. El barco fue remolcado a Tuxpan y mantenido ahí por las autoridades hasta que se realizara el pago. Los 33 tripulantes norcoreanos esperaron a bordo hasta que se hiciera el pago y pudieran continuar su camino. Al ocurrir el accidente, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas notificó al gobierno mexicano que había indicios de que el buque encallado pertenecía a la empresa OMM, incluida en la lista negra por el incidente del año anterior. Un grupo de expertos de la ONU realizó una visita del 17 al 19 de septiembre del 2014 para inspeccionar el Mudu-bong, al que le realizaron un exhaustivo cateo. Comprobaron que el barco no traía carga alguna que resultara peligrosa o ilegal, pero que en efecto la embarcación era parte de la empresa OMM, por lo que debía ser decomisada por las autoridades mexicanas. Para Corea del Norte, el buque no era más que un legítimo barco comercial y su retención por parte de México representaba una flagrante violación de su soberanía. El representante norcoreano ante la ONU, Park Sil-jong, dijo que este barco era un navío totalmente pacífico, que navegaba bajo la dirección del Ministerio de Transportes de su país y que su detención era una flagrante violación de la dignidad y la soberanía de Corea del Norte. Además, consideraban que el gobierno mexicano debía liberar a los tripulantes de la embarcación, quienes estaban allí contra su voluntad. Por su parte, México respondió que los 33 tripulantes norcoreanos del barco no estaban retenidos. Al contrario, tenían libertad de tránsito y como no habían cometido delitos, serían repatriados con asistencia de la Embajada de Corea del Norte. El 3 de diciembre del 2014, Corea del Norte realizó el pago de 10 millones de pesos al gobierno de México, con la esperanza de que así su barco, valuado en más de 60 millones de dólares, fuera liberado. Pero la ONU instruyó a México de que eso no era posible, ya que el buque había intentado burlar las sanciones de la organización internacional. Por eso, la embarcación ahora estaba decomisada permanentemente. Tal situación provocó la ira de Corea del Norte. Park Sil-jong declaró que su país cuenta con muchas precariedades y perder un buque de más de 60 millones de dólares no es algo que se puedan permitir. En ese momento, el mismísimo líder norcoreano Kim Jong-un salió a acusar a México de retener a la fuerza el buque por órdenes de Estados Unidos y exigió que sea liberado de inmediato. De lo contrario, México pagaría las consecuencias, ya que todo el país estaba dentro del rango de alcance de sus misiles. Por lo tanto, los mexicanos debían tener cuidado si no querían ser atacados militarmente por el potencial bélico norcoreano. México prefirió apegarse a la resolución de la Organización de las Naciones Unidas y se negó a retornar la embarcación. Entonces, por más amenazas que Kim Jong-un emitiera, el buque Mudu-bong quedó sin su tripulación.
Finalmente, en el 2015, todos los ciudadanos norcoreanos fueron repatriados a su país y ni la empresa OMM ni Corea del Norte volvieron a emitirse al respecto, lo que provocó que la nave comenzara a oxidarse en el puerto y contaminara el agua. El 14 de julio del 2015, al observar los riesgos que representaba la embarcación para las instalaciones portuarias y para otros bienes y personas que se encontraban cercanos, la Capitanía del Puerto de Tuxpan, Veracruz, informó que se decretaba su abandono en términos de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. De esta manera, el buque y todo lo que se encontraba en su interior pasó a manos del gobierno mexicano, cosa que no fue efectiva sino hasta el 14 de abril del 2016. El 10 de octubre de ese mismo año comenzaron los trabajos para desguazar el barco. Fue en las mismas costas de Tuxpan donde se desarmó la estructura del buque y se la llevó a la chatarrería. Finalmente, en 2017, el embajador de Corea del Norte en México, Kim Jong-il, fue declarado persona non grata y expulsado del país. La dura postura de México se relajó después del acercamiento que tuvo Corea del Norte con Donald Trump, y ese mismo año un representante del gobierno norcoreano asistió a la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador. De esta manera, la relación no es cercana, pero tampoco es mala. Corea del Norte, con tantos escándalos encima, parece haberse olvidado del incidente del buque. Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, la paz está por encima de todos. No existe un país con el que el mandatario mexicano diga que hay que llevarse mal ni que debe ser declarado el enemigo, ni siquiera los Estados Unidos. Por tal motivo, México volvió a tener acercamientos diplomáticos con el gobierno norcoreano durante el último sexenio. ¿México debería mantener las relaciones con Corea del Norte? ¿Es bueno o malo para el país? Estaremos leyendo tus opiniones en los comentarios. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de nuestros nuevos contenidos. El oro no era tal. No había oro por ningún lado. Lo que había era un problemón, ¿no? Porque qué mala suerte que se equivoque, que va de Cuba hasta Corea y encalle en Veracruz. Sí, O sea, la verdad. Estropeando ese arrecife. Madre, eso es lo peor para mí. Es que la recuperación de un arrecife no es un año ni dos, o sea, son décadas. Claro. Y estropearla con ese pedazo de barco. Y luego el abandono por 2 años. Dos Ahí, o tres, dos sí. o tres ahí oxidándose y dejando Sí. residuos en ese agua. Va a tardar en recuperarse a como estaba antes. Y al final no te queda un beneficio, te queda un perjuicio. Sí. Pero tienes tú que desmontarlo y llevarlo a la chatarra, que no te va a cubrir los gastos que te ha generado a ti. Vamos, y $70.000 como multa. Es verdad, a mí Es me parece muy poquito. irrisoria para todo el daño que hizo, todo el ¿no? destrozo del arrecife y todo. Uf. Totalmente. No podía ser un regalo. Corea no regala. O sea, el Corea título del nos ha Norte. engañado. Eso es, Corea del Norte. Especifica que hay del sur Eso. también. Corea del Norte no regala. No existía el regalo. Pero bueno, nos hemos enterado de otra cosa Sí. nueva. Estas cosas igual sí que salen en la prensa, pero como que pasan desapercibidas. Y luego lo conoces y dices, jolín, Ya. las historias que conocemos gracias Sí, a yo este no- tipo de vídeos, ¿eh? Yo de este, por ejemplo, no tenía ni idea de relaciones de México con Corea del Y Norte. que tenía embajada, o sea, que sea de los pocos lugares del mundo donde Corea del Norte tiene una Tiene embajada. es verdad. O sea, es que es un dato súper importante, la verdad. Sí. ¿Vosotros conocíais esta historia? Yo ya lo había visto algo así parecido en otro vídeo que vi anteriormente con John, pero me parece súper interesante. Ya sabéis que en comentarios nos encanta leeros. Like, suscripción, hazte miembro del canal y nada más. Que paséis excelente día y nos vemos mañana en un vídeo nuevo. Adiós, familia. Adiós, papirrines. Sin hacheros. Sin hacheros.